Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy me toca a mí presentar a los compañeros. Primeramente va a ser su exposición el compañero Mario Morán. El compañero Mario Morán no, para muchos de nosotros no hace falta que se lo presente, pero para el resto de las compañeras y compañeros fue en la revitalización de SADOP, el primer secretario general en 1989. Ha cumplido o ha tenido diversas funciones dentro de la organización y actualmente es el secretario de Relaciones Internacionales e Integración de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura, FLATEC, y director del Instituto Latinoamericano y del Caribe, Pedagógico Latinoamericano y del Caribe, el IPLAC. Así que, si es por más abundancia en la historia de mi querido amigo y compañero Mario Morán, tendríamos un currículum de unas 8 páginas, pero quisimos hacerlo sintético para que pudiera tener tiempo para hablar. Así que lo dejamos a Mario exponer. Bien, en primer lugar tengo que agradecer la invitación que me han hecho para esta exposición y también la presencia de todos ustedes. La política exterior, la política internacional, decía Perón, es la única política. Todo lo demás, lo que nosotros llamamos política internacional en nuestros países, no es otra cosa más que una réplica, una forma de reaccionar frente a lo que está pasando en el mundo. Por eso nosotros insistimos mucho en nuestro propio sindicato que para conocer qué es lo que nos pasa a nosotros, tenemos que saber qué es lo que pasa en el mundo. Un poco como dice un compañero nuestro, para saber acerca del significado del texto es necesario conocer el contexto. Así que bueno, lo que se nos ha encomendado a nosotros es hablar de los modelos de política exterior en el proceso o en el trámite de la Guerra Fría. Para lo cual yo voy a comenzar explicando, creo que tenemos esto. Esto, bueno. Explicando el orden mundial que sucedió a la Segunda Guerra. Déjenme que me ponga al tanto con esto. Bueno, si ustedes saben, siempre ha habido orden mundial, y quiere decir esto simplemente que el espacio y el tiempo en que se vive, hay algunos países que ocupan determinadas posiciones y otros otras determinadas posiciones. Y que ese mundo funciona así. Generalmente los órdenes mundiales son el resultado de guerras. Entonces el que gana la guerra es el que dice cómo va a ser el mundo o cómo se van a tener que manejar todos los demás. Impone, digamos, las normas y las leyes que todo el mundo va a tener que seguir, aún ellos mismos. Claro, el que gana la guerra generalmente impone leyes que son más favorables a él que a los demás. Así que como hoy se habla de un nuevo orden mundial, primero vamos a hacer una aclaración. Como el viejo orden mundial, que es el orden mundial surgido de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, es el orden que está en crisis, el orden mundial que está declinando, que está en crisis, que está destruyéndose. Y hay una búsqueda de un nuevo orden mundial que todavía no está definido, que tiene un final abierto, digamos. Entonces estamos entre esos dos órdenes en una transición. Y esa transición, como decía un amigo mío, genera un gran desorden mundial. Es decir, entre los órdenes mundiales
hay un desorden mundial. Es lo que estamos viviendo nosotros. Para algunos de nosotros es muy interesante porque hemos vivido el orden mundial posterior a la Segunda Guerra, hemos vivido la crisis de ese orden mundial y estamos viviendo esa transición a un nuevo orden mundial. Pero yo tengo que hablar del orden mundial de la Segunda Guerra. ¿Cómo era ese viejo orden mundial? Usted sabe, esa guerra terminó en 1945, en mayo terminó en Europa, en septiembre terminó en Japón con las bombas nucleares, y a partir de ahí, y a través, bueno, de una serie de reuniones que no vale la pena ahora mencionar, Yalta, Potsdam, ¿no? Se fue organizando el mundo. Se fue organizando de manera tal que los vencedores de la guerra dijeron, bueno, vamos a organizar el mundo para que haya paz duradera. Vamos a crear instituciones que permitan mantener esa paz para siempre. Y esas instituciones, todos las conocemos, son en primer lugar las Naciones Unidas, con su Consejo de Seguridad. Curioso Consejo de Seguridad, como decía el uruguayo Eduardo Galeano, curioso Consejo de Seguridad donde de las 6 naciones que lo integran, 5 son los mayores productores de armas y son los encargados al mismo tiempo de asegurar la paz mundial, ¿no? Porque la verdad es que detrás de eso lo que hay es que si todos somos iguales en el derecho internacional, no todos somos iguales en la realidad. Hay algunos países y algunas potencias y algunos grupos que son más poderosos que otros y que le imponen su criterio, su dominio y su voluntad a los demás. Entonces la ONU, dentro de eso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que no comenzó llamándose así, y la Federación Sindical Mundial. Y más adelante también, cuando se rompe la unidad de los aliados, ustedes saben que los que ganaron la guerra, los soviéticos por una parte, socialistas, y los Estados Unidos por otra parte, capitalistas, y después una serie de países y paisitos que acompañaron, eran diametralmente opuestos en sus visiones del mundo. Pero de todas maneras, esa alianza se prolongó hasta el año 47, del 45 al 47. Y mientras tanto estuvieron unidos. Y estuvieron tan unidos que crearon la Federación Sindical Mundial, una sola central mundial de trabajadores. Es decir, crearon las Naciones Unidas, crearon la Organización Internacional del Trabajo, crearon el Fondo Monetario Internacional, crearon el Banco Mundial, que no se llamaba así inicialmente, y crearon una única central sindical. Pero cuando estalla la Guerra Fría, a propósito del Plan Marshall, el Plan Marshall, que fue un plan de carácter económico, ideado por los Estados Unidos y que tuvo la característica de ser una ayuda de carácter de subvención, de subsidio a los estados europeos, con la finalidad de que se reconstruyeran industrialmente. Ese plan que derramó muchos millones de dólares, sobre todo en algunos países estratégicos de Europa, sirvió para reconstruir esa industria. No era gratuito eso, era porque los Estados Unidos necesitaban que esas industrias se desarrollaran para vender sus insumos también, ¿no? Tanto es así que el Plan Marshall nunca fue los dineros del Plan Marshall nunca le fueron exigidos a los europeos, fueron un subsidio prácticamente gratuito. Pero eso dio lugar a que se crearan en Europa, especialmente en Alemania, en Francia y en Italia, tres modelos del Estado que se empezó a llamar de Estado de Bienestar, que era un Estado muy sencillo.
en un Estado fuerte, indicativo, digo yo le llamo indicativo para distinguirlo de del Estado planificador de los socialistas. Este no era un Estado planificador, pero sí era un Estado fuertemente indicativo. Lo que quería decir que los capitales que entraban del Plan Marshall debían ser dirigidos a sectores estratégicos de la vida nacional. En esto tuvieron mucha importancia algunos personajes muy ligados a la Iglesia Católica, que son, en cierto modo, el punto de partida de las democracias cristianas, tanto alemana, francesa, con poco éxito, y italiana, con bastante éxito, ¿no? Por una parte, Konrad Adenauer en Alemania, por otra parte, Schuman en Francia y De Gasperi en Italia. ¿Cómo era este Estado? Estado indicativo, ¿para qué? Para derramar esos capitales sobre la burguesía industrial. Entonces la burguesía industrial tenía la oportunidad, gracias a esos capitales, de restaurar, de reconstruir sus fábricas, sus empresas, etc. Y el tercer elemento de esto eran los trabajadores, porque Estado, empresarios, burguesía industrial, y ¿quiénes iban a trabajar en esas empresas? Los trabajadores. Los trabajadores iban a obtener empleo, iban a tener salarios, pero había un problema allí. El problema era que antes de la guerra los trabajadores mayormente habían estado alineados en centrales obreras muy poderosas, no eran únicas, pero eran muy poderosas en estos países mismos y aún en Inglaterra, de izquierda. Y en consecuencia el problema que tenían los americanos era, bueno, le vamos a dar dinero a los estados estos que son capitalistas, a la burguesía industrial que también es capitalista, pero al mismo tiempo van a sacar provecho los trabajadores que son de izquierda. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron la libertad sindical. La libertad sindical no es otra cosa que es más que los comunistas hacen su central, los socialistas hacen su central, los cristianos hacen su central, todos hacen su central y entonces dividimos el movimiento obrero y lo debilitamos. Digo esto porque seguramente Franco a lo mejor hace una alusión a esto. Perón conocía esto, conocía estos movimientos. Él había estado en Europa, había estado con Mussolini, había visto los movimientos populares. Antes de la Segunda Guerra, ustedes saben también que se habían desarrollado frentes populares. El Frente Popular en Francia, que había obtenido el gobierno, y el Frente Popular en España, que había producido la Guerra Civil Española. Pero esos frentes populares eran frentes muy heterogéneos, generalmente de sectores de izquierda, ¿no? Entonces, esos frentes, más esta amenaza de los sindicatos, movieron a los americanos a generar este tipo de división que se hizo a través de la creación de múltiples centrales ideológicamente determinadas. Así yo quiero puntualizar que el modelo de la Organización Internacional del Trabajo sigue este esquema de los estados de bienestar. En la Organización Internacional del Trabajo están los empleadores, están los trabajadores y está el Estado. Son los tres componentes del estado de bienestar. Por eso no es extraño que la OIT esté hoy en crisis, porque el estado de bienestar en el mundo está en crisis. Todo esto, que yo hablo del estado de bienestar, es porque, en cierto modo, el gobierno de Perón intentó ese estado de bienestar, con una diferencia, con dos diferencias si quisiéramos puntualizarlo. La primera, una Confederación General de Trabajo única, a diferencia de lo que había pasado en Europa a través de la influencia de los americanos. Y lo segundo, quiso desarrollar un país industrialista, es decir, industrializar a la Argentina. Bueno, lo del movimiento obrero obviamente lo logró, ¿no? El movimiento obrero fue muy fuerte durante la época del peronismo, y el país industrialista, bueno, se desarrolló en algo, pero esto era lo que estaba prohibido. ¿Por qué? Porque los países centrales, los dominadores del mundo, los ganadores de la guerra,
también tenían un esquema de división internacional del trabajo que significaba los países centrales somos industrialistas y los países periféricos son productores de materia prima. Nada nuevo en el mundo, porque antes de la guerra también el Imperio Británico había diseñado esa división internacional de trabajo. Bueno, también, digamos, como otras cosas que tenían que ver con esto, pero no quiero dedicarle demasiado tiempo a esto, estuvieron, después de la Guerra Fría, los pactos de defensa, ¿no?, de Varsovia por el lado de la Unión Soviética y de la OTAN. Todas estas cosas van a tener que ver con lo que pasó después, por eso las hablo, ¿no? Y una cosa muy importante que pasó también, y es el ascenso de Estados Unidos de América al primer lugar del imperialismo y el desplazamiento de Gran Bretaña. Así que esto, digamos, va a ser un poco parte del escenario que va a dar comienzo con el año 43. Bueno, esto que hablamos en 1944 hay un teórico austríaco, Friedrich von Hayek, que escribe un libro que se llama El camino de la servidumbre. En él hace un elogio y trata de imponer la idea de que hay que restaurar la ideología liberal. ¿Por qué? Porque él decía que el camino de la economía que había elegido el mundo, que había sido inspirado por un inglés que se llamaba John Maynard Keynes, era un camino socialista. Era el camino que había dado origen a estos estados de bienestar. Y él decía, estos estados de bienestar son socialistas, ¿no? Estos estados de bienestar, esto claro, no lo decía en 44, lo decía después del 44. Es decir, de acuerdo con lo que él había diseñado en su libro, estos estados eran socialistas. ¿Por qué? Porque le daban muchos beneficios sociales a los trabajadores. Por otra parte, los teóricos de la Unión Soviética decían, estos son estados capitalistas. Porque es verdad, los estados eran capitalistas, los burgueses eran capitalistas, y en definitiva la explotación del hombre por el hombre también existía. Así que los dos en cierto modo tenían razón. Lo que yo quiero resaltar en esto es que los estados de bienestar no son estados definitivos. No hay ningún intelectual, ningún académico que sostenga que el estado de bienestar es el estado ideal. Los estados de bienestar son estados de transición. Y como son estados de transición, lo que está pasando hoy, hago una breve referencia a eso, es que estos estados de transición en algunos lugares han transitado hacia la muerte del estado de bienestar. Ejemplo clásico, los países de Europa. Los países de Europa ya no son más estados de bienestar. Hay un montón de razones, algunas y especialmente económicas, pero no vamos a hacer nosotros hincapié en eso. Pero todos sabemos que a partir de la Revolución Industrial, Gran Bretaña tuvo como uno de los principales objetivos el de imponer a los otros estados integrantes del sistema internacional la adopción de un modelo económico basado en la apertura indiscriminada de la economía, lo que ellos llamaban en ese momento la libertad de comercio, ¿no? Nosotros la padecimos, la vivimos, y la teoría de la división internacional del trabajo a la que ya hice mención, que es algo similar, si se quiere, a lo que pasa hoy con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con los países europeos, y posiblemente se intente pasar cuando China acceda al primer nivel de poder del mundo, ¿no? En realidad, lo que podemos sostener es que todos los países de Hispanoamérica, después de lograr su independencia, quedaron sometidos a este esquema colonial. Bueno, ningún Estado se puede sustraer al hecho de que la política internacional comprende siempre un choque de voluntades. La voluntad de alguien que tiene mucho poder contra la voluntad de otros que tienen menos poder. Exterior,
tiene que resolver el problema del interrogante, cómo se va a relacionar con el mundo exterior, cómo va a relacionarse con los otros estados, los estados que son similares a él y los estados que son más fuertes que él, ¿no? Así que la esencia de la política exterior es esa. Y poder llevar adelante una política frente a esto significa optar entre una sumisión total o una insubordinación. Yo voy a utilizar de aquí en adelante algunas categorías que estuvo construyendo un compañero nuestro que trabaja en el equipo internacional nuestro, del cual presentamos un libro hace menos de una semana sobre relaciones internacionales, que se llama Marcelo Guglio. Así que no me pertenecen a mí estas categorías, eso quiero decir, para, digamos, no invadir los derechos de autor. Pero el poder, digamos, para poder llevar adelante alguna de estas actitudes o de sumisión total o más preferentemente de insubordinación, es necesario contar con tres cosas. La relación de fuerzas interna y externa. Ustedes piensen en el gobierno de Perón. La relación de fuerzas interna y externa. El margen de maniobra internacional, que tiene que ver con esto, y la voluntad política de la élite de conducción. La voluntad política juega un papel muy importante en este tema. Entonces, entre una unidad política y otra unidad política, cuando una unidad política es dominante y las otras son débiles, tenemos la posibilidad de establecer 4 categorías. Primero, la más sencilla, la de subordinación pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros somos, a ver si les suena, occidentales y cristianos. O tenemos relaciones carnales, o nos abrimos al mundo. Estas últimas dos cosas parecen casi pornográficas. Y lo son. ¿Por qué? Porque cuando las relaciones son carnales de una sola parte, tenemos una actitud pasiva. Cuando nos abrimos al mundo, también. Cuando el Papa Juan Pablo II va a Cuba y dice, Cuba debe abrirse al mundo, también dice el mundo debe abrirse a Cuba. Y entonces establece una relación de equilibrio. Pero acá nosotros decimos, tenemos que abrirnos al mundo. Y eso es entregarnos al mundo. Entonces la subordinación pasiva, ustedes vayan colocando a los personajes y a los gobiernos en esto. La subordinación pasiva es, hacemos lo que quiere el que domina y no vamos a interferir en sus objetivos estratégicos. Pero hay también otra subordinación, que es la subordinación activa, ¿no? Y el ejemplo que pone Marcelo Guglio, que a mí me gustó mucho, es el ejemplo de Irigoyen. Irigoyen, ¿qué dice Irigoyen? Ustedes saben que antes de Irigoyen, todos los embajadores británicos iban con la lista de los ministros al nuevo presidente. Le decían, estos son los ministros. El presidente ponía ministros que dictaba. Y esto no pasó solo en Argentina. A mí me contaban en República Dominicana que el embajador americano, en este caso, participaba de las reuniones de gabinete y opinaba, ¿no? Es decir, ¿qué era esto? Era también una subordinación. Pero cuando llega a Irigoyen, los emisarios del embajador británico con la lista de los ministros, Irigoyen dice, no señor, de ninguna manera. Los ministros los nombro yo. Y esto es una insubordinación. Es lástima que esa quedó casi en eso, ¿no? Es decir, no fue mucho más allá, ¿no? Tal vez no había las condiciones. Uno trata de ponerse en la piel del político que está a cargo de la conducción y entonces trata de ser también prudente y tolerante. A lo mejor no se daba ninguna condición para que hiciera otra cosa más que esa. Pero eso tiene poca vida, eso termina siendo una subordinación total. Uno puede mantener el gobierno, la bandera, los símbolos,
pero no domina, no tiene un país soberano. Bueno, hay muchos ejemplos en la historia argentina de esto, ¿no? En la insubordinación, él distingue dos tipos de insubordinación. La insubordinación pragmática y la insubordinación revisionista. La insubordinación pragmática es cuando un país decide ser independiente, un Estado. Miren, hago un breve paréntesis. Hoy en día, como los estados de bienestar, los estados nacionales están desapareciendo, hay un nuevo actor internacional, que son las unidades políticas sin asiento territorial. Digámoslo de otra manera, las oligarquías financieras internacionales. Estas oligarquías financieras internacionales están haciéndose cargo de los gobiernos nacionales, están desplazando a los gobiernos nacionales y están dominando esos gobiernos nacionales. Digo, porque es un actor muy poderoso ahora, no lo era antes, y tan poderoso es que, miren, para darles un ejemplo, un consorcio financiero internacional que se llama BlackRock, que nosotros acabamos de firmar un convenio, un préstamo con este consorcio, hace un mes, 2 meses, facturó el año pasado 14 billones de dólares. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto de los Estados Unidos? 15 billones. Es decir, es un consorcio financiero internacional de un inmenso poder financiero y naturalmente de un inmenso poder político, ¿no? Bueno, cuando nos encontramos con una insubordinación pragmática, la unidad política confrontada a la voluntad de la potencia hegemónica, es decir, al otro principal, al dominante, recupera o trata de recuperar totalmente la capacidad de decisión propia sobre asuntos internos, y cuando no es superficial, sino profunda, esta insubordinación se vuelve pragmática pero medular. Es una insubordinación total que busca la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Pero finalmente hay otra insubordinación, que es la insubordinación revisionista. Esta insubordinación revisionista es cuando ese mismo país que ha desarrollado la insubordinación pragmática medular empieza a confrontar con la potencia dominante y le disputarle regionalmente o universalmente el dominio. Piensen ustedes qué es disputar regionalmente el dominio a una potencia colonialista o imperialista, ¿no? Yo termino un poquito acá. Quiero que ustedes vean esto, que es un poco esto que acabo de decir, y también cómo hemos encuadrado en esto a digamos, los diversos gobiernos que nos toca a nosotros hoy hablar de su modelo de política exterior. Y ahora sí, lo dejo con Franco. Bueno, gracias Mario. Y a continuación entonces, compañero Franco Castiglioni, que es politólogo egresado de la Universidad de Roma, es profesor titular de Sociología de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, titular de Análisis Comparativo de la Política Latinoamericana en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, exdirector de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y director académico del Instituto del Servicio Exterior de la Nación entre los años 2007 y 2014. Así que dejamos a Franco en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, es un honor estar aquí. Y bueno, yo me voy a tomar lo que dice Mario, porque la verdad que existe un cuadro, no solo de la situación internacional, también cuando tomaste préstamo lo que escribió Marcelo Gullo
creo que aquí sirven precisamente, lo estoy leyendo, la insubordinación pragmática medular, para tratar de comenzar desde yo les voy a contar hechos, pero lo vamos a tratar de encadenar con alguna lógica. ¿No se oye? Bueno, entonces, voy a tratar de encadenar hechos que van desde el 45, 46 hasta 1983, siguiendo un poco el esquema que presentó Mario y a la vez agregándole un elemento que me gustaría tener en cuenta de cómo una política nacional y una política exterior tiene que ver tanto con la estructura económica, esto lo venía diciendo Mario, la estructura económica de un país. Bueno, si un país es exportador de materias primas, bueno, está posiblemente guiado fundamentalmente hacia los mercados a los cuales dirige sus materias primas. Si es un país industrializado, bueno, tiene que diversificar todas sus fuentes, tanto comerciales como de compras como de ventas. Es la estructura económica, la estructura social también, porque tendrá que tener respuestas en su política nacional y en su política exterior a dar cuenta de si tiene una sociedad compleja, heterogénea, con sectores obreros, sectores medios. Por otro lado, un elemento también importante en lo que hace, es decir, está la cuestión estructural, está la cuestión que tiene que ver con las doctrinas económicas posibles. Quiero decir con esto, en ciertos momentos históricos, cuando solo se conocía la doctrina económica liberal, ortodoxa, como por ejemplo a principios del siglo XX, era muy difícil saber quién iba a romper en un cierto momento y aplicar una doctrina económica distinta, como fue el nacimiento del keynesianismo, que al principio inició poniendo plata, haciendo zanjas, llenándolas de vuelta para de esa manera dar trabajo y hacer que alguien obtuviera un salario y con eso consumiera. Keynes, que era un economista, que comenzó, lo estudió y se dio cuenta que había que hacer demanda. Con el consumo andaba la economía. Ahora, si uno llega en el 45, ya tiene la economía liberal, pero la economía keynesiana también. Sigo. Otro elemento importante para definir una política y una política exterior tiene que ver con la ideología. Si uno es socialista, es una cuestión, si quiere decir voy a hacer la política keynesiana para después pasar al socialismo, o la voy a hacer para tratar de mantenerme ahí y en algún momento los empresarios ganan más poder y me barren los derechos sindicales y se quedan nada más que los derechos de los más poderosos. El otro elemento que parece menor, pero hay que tomarlo en cuenta, es la cuestión del liderazgo. O sea, el liderazgo, la capacidad del líder, del jefe de Estado, en los países presidencialistas mucho más que en los países parlamentaristas, porque se vota un presidente, porque tiene más poder en cuanto el poder ejecutivo es unipersonal, pero tiene que ver mucho con las características personales. No es lo mismo Perón, está claro, ¿no? Que, bueno, no lo nombro. O sea, está claro que la característica del liderazgo. Entonces vamos a tener estos elementos y veamos entonces en las condiciones en las cuales se llega a, en el 45, ir elaborando lo que después, a la llegada del gobierno en febrero del 46 de Perón, se instaura como la idea de la tercera posición. El mundo es aquel que nos estaba señalando Mario. Guerra Fría. Segunda Guerra Mundial termina y a partir de entonces la guerra tiene otros medios, pero es el enfrentamiento entre el capitalismo y el otro lado el comunismo. O sea, es Estados Unidos, del otro lado la Unión Soviética. Sin embargo, cuando llega Perón al gobierno, Perón es indicado, señalado por la opinión pública occidental y sobre todo por los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos, que es la potencia vencedora, como fascista. Las diferencias entre el peronismo y el fascismo están claras y las podemos dejar así muy rápidamente barrerlas. A ver, en primer lugar, el fascismo nació sobre la base de las clases medias. En Argentina, el peronismo es de la clase obrera. Entonces, ahí hay una diferencia enorme. El fascismo es imperialista, no lo es el peronismo. Es decir, tanto como para empezar a ver
que si hay un rasgo que podría ser común es que Perón había estado en Italia, como vos lo contaste, y que los dos son intervencionistas en la economía. Sí, pero también el régimen nazi es intervencionista en la economía, pero también lo era el capitalismo de Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt o la socialdemocracia en Suecia. O sea, a ver, veamos las diferencias y son muy grandes. Sin embargo, Perón tuvo ese mote hasta 1945, al punto que un embajador que estaba en Buenos Aires, llamado Braden, el cual hemos oído nombrar, bueno, lo que quería indicarle al Departamento de Estado era: Perón es un fascista, y en aquel entonces la Argentina era un país importante. Entonces Estados Unidos se basaba sobre la idea que si llegaba a ganar Perón, ganaban los nazifascistas en Argentina. Pero eso duró breve, un periodo. Inmediatamente dentro del Departamento de Estado se llegó a la conclusión que era más importante tener a Argentina del propio lado, y que en realidad eso del fascismo no era así como aparecía, y conociendo mejor las características que tenía el gobierno, en todo caso comenzó a alentarse una idea de que podía tenerse al gobierno argentino del lado occidental frente al comunismo. Ahora, en la opinión pública norteamericana, en los diarios norteamericanos y grupos de interés norteamericano, sin embargo, ante la presencia preponderante del movimiento obrero dentro del peronismo, comenzó a decirse que era filocomunista, a pesar de no tener relaciones con la Unión Soviética todavía. El peronismo, cuando habla de la tercera posición, Perón, lo que indica es: no estamos ni con el individualismo capitalista, ni con el colectivismo comunista, materialista. Es decir, está mostrando dos polos. Ahora, lo que él da es una visión desde América Latina. Él lo que quiere indicar es: nosotros no estamos con la potencia hegemónica, con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen una idea que para Argentina es la de ser un productor de materia prima y dejarnos allí, no, con escasas posibilidades de seguir creciendo con nuestra industrialización. Y la Argentina, como había dicho Mario, ya había comenzado su proceso de industrialización, por lo tanto era frenar una posibilidad de seguir creciendo. Por el lado de la Unión Soviética, bueno, en realidad Perón no veía un problema, sino iba más allá de lo que habían sido en su momento los sindicatos que estaban afiliados al Partido Comunista, que estaban cercanos al Partido Comunista, pero ya habían sido, de alguna manera, en lo esencial, con la conformación de los sindicatos por rama y con la fuerza con la que había obtenido conquistas sociales el movimiento obrero, era mayoritariamente peronista. Es decir, no era tan conflictivo. Abre relaciones con la Unión Soviética, pero Perón no deja por eso de tener relaciones con Estados Unidos. Es decir, trata de hacerlas desde un punto de vista de una cierta autonomía, o sea, la autonomía que podía tener un país que, sin embargo, no obstante tuviera su industria, seguía dependiendo de las exportaciones agrícolas para tener industria. O sea, para tener industria necesitaba los recursos de las divisas que venían del campo. Argentina le podía vender cereales y carne a Estados Unidos, difícil, porque Estados Unidos produce cereales y produce carne. Entonces, ¿a quién se lo tenía que vender? A los europeos. ¿Los europeos podían comprar cereales y carne ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial? No. Estados Unidos, cuando inicia el Plan Marshall, del cual hablaba Mario, lo que le pone el condicionamiento a Inglaterra y a los demás europeos es que los dólares que le da del Plan Marshall no se pueden usar para comprar carne argentina. Tremendo. Ese es el boicot al cual se enfrenta Perón. Es un embargo tremendo. Esa es la situación en la cual Argentina se encuentra entre el 47, 48, 49. Es decir, hay un embargo norteamericano por haber sido neutrales durante la guerra, al cual ya se comienza a negociar inmediatamente. El canciller Bramuglia es el que logra que Estados Unidos levante ese embargo a los bienes de capital, pero sin embargo, el Plan Marshall, como dice en ese momento funcionarios del Departamento de Estado, es para poner de rodillas a la Argentina. Quiero marcar enseguida, no es que estoy dando una visión de la Argentina centro del mundo que todos los imperios quieren derrotar, pero en aquel entonces la Argentina era importante, era un país relevante, no solo el que tenía un PBI más alto en América Latina, con creces al de Brasil, y era un país que había tenido
una importancia desde el punto de vista. Piensen que en ese momento había un solo premio Nobel de América Latina y era argentino, era Saavedra Lamas, un canciller. La misma oligarquía cuando había gobernado no era precisamente filoamericana, era filo inglesa, pero no filo norteamericana. Ahora, sin embargo, la Argentina vendía a los ingleses entre los 20 y los 30 y compraba material. Por ejemplo, los automóviles se los compraba la Ford. Entonces, por un lado, vendía a los ingleses y con las esterlinas que cambiaba en dólares, le compraba a los Estados Unidos. Eso se llamó el triángulo que se daba de Argentina en el comercio. Estados Unidos eso siempre lo tuvo entre ojos, por lo tanto tenía una situación que un enquistamiento, digamos, en la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Entonces cuando llega Perón, lejos de la idea, digamos, de la oligarquía, de mantener relaciones privilegiadas con Inglaterra, dice primero, bueno, Inglaterra me tiene deudas para pagarme, no me las paga, bueno, entonces nacionalizo, llega a un acuerdo para la nacionalización de los ferrocarriles. Pero se encuentra con el problema de que no puede comprarle a Estados Unidos porque no tiene las divisas. Esa es una situación en la cual que tiene que manejar. Entonces Perón acepta entrar en la Organización de Estados Americanos, acepta en parte los principios de Chapultepec, que había sido un encuentro en México en el cual Estados Unidos había bajado una línea de la cual va a surgir después una tremenda doctrina, que es la doctrina de seguridad nacional, que dice que el comunismo es el principal enemigo y toda América tiene que ser solidaria con Norteamérica para enfrentar al comunismo. Perón termina aceptando esos principios, pero no los pone a la práctica, en la práctica como lo van a hacer sí muchos otros gobiernos latinoamericanos. Y lo que piensa Perón es, bien, en esta situación en la que estoy, abro entonces a tener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. La Unión Soviética en ese momento estaba Stalin. Perón manda a Moscú como embajador a Leopoldo Bravo, del bloquismo sanjuanino. Al padre. Tenés razón, discúlpame. Y lo interesante es la carta que manda Bravo del encuentro con Stalin, en el cual Stalin le manda saludos a Perón. Piensa que para Stalin, Perón era, como decir, uno de los enemigos, porque lo consideraba también él un filo aliado de los nazis. Por lo tanto, como durante la Segunda Guerra no había participado en la guerra, lo veía como un enemigo. Sin embargo, cuando se llega a una amistad en ese plano, inmediatamente para Estados Unidos suena la alarma. Sin embargo, Perón tiene que manejarse en la idea de la tercera posición con la necesidad de tener capitales. Y esos capitales de una Europa que todavía está reconstruyéndose no llegan. Va a haber un acuerdo con la Standard Oil. La Standard Oil era una importante empresa de exploración y explotación de recursos petroleros, y bueno, sobre esa base comienza a haber también algunos críticas de parte del nacionalismo, que en Argentina comenzaba a ver que se estaba demasiado acercando a los Estados Unidos. No, existía una idea pragmática en la insubordinación. Es decir, no soy una potencia, lo que necesito es tener inversiones. Perón entendió que necesitaba tener bienes de capital propios, que necesitaba haber infraestructura, tenía que tener infraestructura, que necesitaba hacer funcionar el petróleo, que saliera petróleo, porque en Argentina había petróleo, por lo tanto había que producirlo, pero no teníamos los capitales para hacerlo. Pero sin por eso llegar a tener una subordinación pasiva. Es decir, en ese plano se movió la tercera posición, entre esa insubordinación pragmática, porque era no romper con Estados Unidos, no romper con el hemisferio occidental, sobre todo en un momento en el cual la Unión Soviética era considerada el enemigo, y no se olviden que durante el gobierno de Perón hay una guerra en el medio, la guerra de Corea. En ese momento, en la guerra de Corea, Perón, a través de sus diplomáticos, le informa a los Estados Unidos que no va a participar en la guerra porque la opinión pública argentina, es decir, el movimiento popular en Argentina, es profundamente antiestadounidense, o sea, no podía participar. Sin embargo, que él no veía de malos ojos, digamos, que Argentina, que Estados Unidos venciera en esa guerra a Corea del Norte, digamos, a los comunistas, fundamentalmente, a los comunistas. El otro gran elemento es la idea
que entre la insubordinación pragmática y esa subordinación pasiva que hubiese sido el otro extremo, abrir a los países latinoamericanos. Cuando se comenzaba en ese momento en Europa a haber acuerdos sobre el control y el manejo compartido del carbón y el acero, bueno, en Argentina se comenzaba a hablar también de un acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile. Se lo llamó ABC. ¿Por qué no se logró hacer? Con Chile sí. Chile lo gobernaba Ibáñez del Campo. Ibáñez del Campo, si bien tenía él una admiración en Perón, no era el movimiento que sabemos que en Argentina había generado Perón. Tenía una clase obrera, ahí ven, la estructura es menor, la estructura social no tenía las características que tenía en Argentina, de un movimiento obrero mucho más fuerte y organizado. Tenía un partido socialista mucho más autónomo del líder, en este caso de Ibáñez, que le va a retirar su apoyo, y por otra parte, tampoco existía, como en Argentina, ese nacionalismo que había impregnado a las fuerzas que se habían encontrado en su momento en frente a Gran Bretaña. Es decir, que había generado una cultura en Forja, en los intelectuales que habían llamado a la necesidad de una cultura nacional. Entonces, en ese plano, con Chile había una idea de comenzar a hablar de una libre comercio y una unión aduanera, pero cuando se le presentó al otro gran líder latinoamericano, que era Getúlio Vargas, que en ese momento gobernaba Brasil, Getúlio Vargas no tenía la autonomía que tenía Perón respecto a las Fuerzas Armadas. Perón había logrado hegemonizar dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la industria, y por supuesto el movimiento obrero tenía la fuerza suficiente como para ser él el promotor de este acuerdo. En el caso de Getúlio Vargas, primero los brasileños, en ese sentido, las Fuerzas Armadas brasileñas, sobre todo el ejército brasileño, no veía de buenos ojos que liderara a la Argentina un llamado a un acuerdo de libre comercio y de unión aduanera como el ABC. Y segundo, Getúlio Vargas, si bien él tenía una cierta admiración por Perón, tenían elementos que podíamos decir comunes, sin embargo no tenía la ligación con el movimiento obrero que sí tenía Perón. Entonces, también allí había un problema, digamos, para el acercamiento. Por otro lado, Brasil, no se olviden que participó en la Segunda Guerra Mundial y participó en la Primera, que a veces se olvida. Yo una vez tuve un alumno brasileño que me insistía que no había participado en la Primera Guerra Mundial. Sí, Brasil participó en la Primera Guerra Mundial, participó en la Segunda Guerra Mundial. Si uno va a Italia, encuentra los cementerios donde exactamente, donde, como se dice en Italia, los ingleses combatieron hasta el último polaco y el último brasileño. O sea, en ese sentido, ahí están. Entonces, Brasil estaba mucho más ligado a Estados Unidos. Y Estados Unidos no veía de buenos ojos precisamente que hubiera un acuerdo con Perón. Con la Revolución Libertadora llega la insubordinación pasiva. Ahora, vamos a ver, de la Revolución Libertadora, que significa la vuelta a los intereses de los exportadores agroexportadores, es decir, dejar de lado el proceso industrial y los trabajadores, reprimirlos para volcar nuestras exportaciones nuevamente a Gran Bretaña y fundamentalmente el eje y el socio principal comercial tiene que ser Gran Bretaña, tiene que ser Europa. Europa está saliendo de la Segunda Guerra ya en pleno crecimiento Alemania e Italia y hay una comunidad económica que están haciendo, un mercado común. Inglaterra no está en el mercado común, sigue comprando las carnes argentinas, sigue comprando los cereales argentinos. Rápidamente, la llegada de Frondizi al gobierno, no se olviden, es con un acuerdo con Perón, con ese acuerdo gana las elecciones. Hay toda una discusión sobre el tema, pero aceptemos por el momento, hay consenso sobre que Perón dio la orden de votar a Frondizi. Frondizi rompe el acuerdo con Perón y rápidamente se enajena al movimiento obrero. Sobre la base de enajenarse el movimiento obrero, quiere llevar adelante, sin embargo, la industrialización. Frondizi, el así llamado desarrollismo, es una continuación de la industrialización
por sustitución de importaciones que se había iniciado casi espontáneamente durante los años 30. Espontáneamente significa que comenzaba a haber intereses comerciales e intereses de agricultores que pasaban su inversión a la industria, y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, y el impulso que le da Perón. Frondizi lo que busca es que, bueno, tiene que haber inversiones en infraestructura, tiene que haber inversiones también en la modernización del agro argentino. No habla de una reforma agraria. Modernización del agro significaba mecanizar los tractores. Vamos, que tiene que haber cosechadoras, tiene que haber más silos. En fin, eso era la modernización que buscaba Frondizi, la va a hacer contra el movimiento obrero. O sea, se debilita por un lado y por el otro tiene las Fuerzas Armadas que lo observan permanentemente, y en las Fuerzas Armadas existen aquellos grupos más vinculados a ideas industrialistas como aquellos vinculados todavía a lo que había sido la dictadura de Aramburu Lonardi, vamos a poner Aramburu Rojas. Lonardi es muy breve, Lonardi podemos ponerlo dentro de los nacionalistas. Aramburu Rojas es fundamentalmente agroexportadora. Entonces, dentro de las Fuerzas Armadas están los dos sectores. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un ratito? Bueno, están las condiciones estructurales y está el liderazgo. El liderazgo es importante. Bueno, llama la atención que durante Frondizi, no obstante Frondizi se alineara con los Estados Unidos, una tarde recibe en Buenos Aires, de incógnito, pero lo sabe todo el mundo, a Ernesto Che Guevara. Su gobierno termina esa tarde. O sea, inmediatamente para las Fuerzas Armadas es demasiado. Es interesante cómo esas personalidades, en ese momento, Jânio Quadros, en Brasil hace exactamente lo mismo. Se encuentra con el Che, renuncia a los pocos días, y llega João Goulart, que era su vicepresidente. Pero en esas condiciones, uno ve como, bueno, aparentemente había un proceso. Tiene que enfrentarse a la oposición del movimiento obrero, el frondicismo, el desarrollismo, pero hay elementos que tienen que ver con la autonomía de lo político. ¿Qué buscó hacer Frondizi con eso? Dijo, bueno, yo no voy a plegarme al movimiento de Estados Unidos de aislar a Cuba. Y sin embargo, precisamente después de recibir al Che, rompe relaciones y después es destituido. Cuando llega el radicalismo en el 66, con Ilia, llega en vez con, por ejemplo, lo primero que hace es denunciar los contratos petroleros que había firmado Frondizi. Es decir, tiene políticas que recuerdan políticas expansivas, pero no tiene votos, no tiene el apoyo del movimiento popular. Es más, el radicalismo llega con la proscripción del movimiento popular. Entonces, en esa situación, la política exterior tiene un gran éxito, que se lo vamos a reconocer siempre porque es importantísimo para la Argentina, que es la resolución 2065, que es aquella por la cual se llaman las Naciones Unidas a negociar a Gran Bretaña con Argentina por las Islas Malvinas. Es la más importante de los hitos, digamos, que tiene la Cancillería argentina, es haberlo logrado que se reconozca no solo que no es solo la autodeterminación de los pueblos, sino que puede haber pueblos que son implantados, que es el caso de Malvinas, un pueblo implantado, y entonces en ese caso se llama Gran Bretaña y Argentina a conversaciones para resolver la disputa sobre Malvinas. Pero con Ilia hay un tema que es fundamental. Siguiendo la idea irigoyenista que vos bien planteaste, digamos, es decir, Irigoyen también tenía sus momentos efectivamente en los cuales él de proamericano no tenía nada, de pro-norteamericano. Y efectivamente Ilia va a seguir esa idea irigoyenista, y cuando Estados Unidos llama a toda América Latina, y a Argentina incluido, a intervenir en República Dominicana, Argentina no va. El general que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas es quien renuncia inmediatamente en desacuerdo con esa medida. O sea, un general absolutamente filo norteamericano. Su nombre, Juan Carlos Onganía. El golpe era cuestión de meses. Efectivamente llega en 1966, en junio, y allí es la doctrina de la seguridad nacional lo que impulsa una de las ideas fundamentales, combatir al comunismo. Sobre esa base, el onganiato, sobre combatir al comunismo. Y ellos lo llaman fronteras ideológicas. Y el otro elemento es
que es muy propio de las Fuerzas Armadas, esto quiero aclararlo, las Fuerzas Armadas asumen como fuerza institucional, o sea, ya no son más los que vienen a derribar al peronismo, vienen a derribar al frondicismo, vienen a derribar al radicalismo. Ahora no, vienen y dicen, yo no tengo plazos, tengo objetivos. Él pensaba gobernar 20 años. A los 3 años, en Córdoba, una insurrección va a comenzar a darle el toque final a Juan Carlos Onganía. Sin embargo, uno de los elementos que tiene la dictadura en su política exterior, la dictadura Onganía, es el nacionalismo territorial, las malas relaciones con Chile y con Brasil. Y son típicas del nacionalismo de territorio, del nacionalismo de fronteras, que eso, esto les hago un paréntesis, pero habiendo estado 10 años, casi 10 años en la Cancillería, uno puede decir que buena parte de los diplomáticos argentinos cree todavía que Brasil es un enemigo. Que Brasil es un enemigo. No es un socio potencial, que es un socio actual. Es decir, que siempre hay que estar con cuidado con Brasil. Y que Chile, como me dijo un diplomático que en este momento tiene altas responsabilidades y que las tuvo durante el menemismo, si a Chile lo enrollamos, es grande como Alemania. Si a Chile, que es tan largo, lo enrollás, es grande como Alemania. Ese tipo de pensamiento es muy fuerte, está muy arraigado y tiene mucho que ver con las ideas de la oligarquía, es decir, en las viejas ideas oligárquicas que, bueno, los chilenos son todos borrachos y que vienen y nos ocupan nuestras tierras, los tenemos que echar, los bolivianos todos los días corren un mojón y nos cambian los límites, es decir, esa es la idea del nacionalismo. Ahora, mientras tanto, entran los capitales extranjeros, pueden expoliar el país, se llega, digamos, a tener las multinacionales y a darle la ley de inversiones que querían durante Krieger-Bacena. Es decir, en esa situación, el onganiato, sin embargo, era durísimo en la discusión con Brasil, que era una discusión que sin duda había que dar, que era acerca de la represa de Iquique. 1973, primero en el 71, después de la caída de Onganía, Lanusse, fundamentalmente Lanusse, comienza a relajar la idea de las fronteras ideológicas y abre relaciones con China y sobre todo con Cuba. Pero lo importante es que en 1973, con la vuelta del peronismo, el peronismo que llega en el 73 trae la tercera posición, pero ya pensada al calor de lo que había ocurrido en los años 60. O sea, la Revolución Cubana, los cambios en América Latina y una nueva idea, que era la de la teoría de la dependencia. Es decir, somos países dependientes los países latinoamericanos. Es decir, todo lo que ocurre en nuestras economías es como reflejo de lo que ocurre en las economías centrales. Por lo tanto, necesitamos liberarnos para poder hacer nuestros cambios internos. Y liberarnos es liberación o dependencia. Sobre esa consigna llega Cámpora al gobierno, también Perón cuando lo sucede a Cámpora, pero se plantea, fíjense que a la llegada de Cámpora, ¿quiénes son los presidentes que firman junto con Cámpora? Allende y Dorticós. Es decir, viene Dorticós por Cuba, Allende por Chile, es decir, ese es el clima de época. Faltaba solo Velasco Alvarado, que era el presidente. Lo que pasa es que era militar y en este momento salían los militares de cera en Argentina, por eso no viene a la Argentina. Velasco Alvarado, que era el presidente de la Revolución Peruana, y esos eran los cambios, todo el clima de época. Es decir, la tercera posición se plasma en la adhesión de Argentina al movimiento de países no alineados, que hablábamos con Mario antes de entrar a esta charla, y yo no me acordaba, pensé que era en el 56, y no, en vez había sido en el 55, el nacimiento del movimiento en la conferencia de Bandung, de donde van a ser los movimientos no alineados, y allí Perón no participa, no puede, Perón está en Argentina, no puede salir, como decía Mario, imposible en ese momento, eran los últimos meses de gobierno, y ese encuentro es sobre todo de África y Asia. Pero el movimiento de países no alineados va a abarcar después a chilenos, hasta los chilenos que van a entrar con Salvador Allende,
Pinochet, del movimiento No Alineados. En el caso argentino va a entrar con Cámpora y se va a mantener por un periodo, ya vamos a ver en cuál, en periodos muy importantes se va a mantener dentro de los No Alineados y paradójicamente con una cierta importancia. Bien, en el periodo de Cámpora entonces hay elementos de vuelta a esa tercera posición en lo pragmático. Argentina toma relaciones muy importantes comerciales con la Unión Soviética. Helmut, que era el ministro de Economía, recibido por los jerarcas soviéticos realmente como un presidente. La Argentina le vende automotores a Cuba y rompe el bloqueo con Cuba, lo cual le lleva a que el Departamento de Estado truena contra Argentina, pero las compañías, las casas madres de las filiales de Ford, General Motors, dicen, sí, nosotros queremos vender, nosotros queremos hacer negocio, ¿por qué no? Y Argentina le da un crédito a Cuba. Entonces, esa es la situación en la cual piensen, pero eso dura un año, se saben cómo fue ese proceso, lo que significó la llegada de López Rega y el cambio en lo que es la política económica con el Rodrigazo y con una visión en la cual se terminaba la industrialización que habíamos conocido hasta un cierto momento, y a partir de entonces, del 75, ya viene un proceso represivo muy fuerte que va a desembocar en el golpe de Estado del 76. Y ahora me voy a estos últimos 5 minutos para ver cómo fue la política exterior de 1976-1983. Sigamos con estos elementos que decíamos antes. En cuanto a la estructura económica, bien, en cuanto a la estructura económica, el cambio es radical. Lo que vienen a hacer los militares es, si hay guerrilla en Argentina, es porque hay sindicalismo, si hay subversivos, es porque hay movimientos que siguen la teoría de la dependencia, la teología de la liberación. Bien, lo que hay que terminar entonces es no solo con los sindicalistas y los guerrilleros, hay que terminar directamente con la educación que los llevó a ello. Y bueno, y algunos van a decir más. Si nuestro país siempre anduvo bien cuando fue agroexportador, terminemos con la industria, que es la que le dio lugar a esos movimientos en un país tan heterogéneo y difícil de controlar. Y efectivamente fue antiindustrialista cuando ellos decían inmediatamente abramos las importaciones porque los productos son mejores, los productos importados, y eso va a bajar los precios. Cuando decían vamos a mantener el dólar subvaluado, el peso sobrevaluado, porque de esa manera voy a bajar la inflación. Cualquier cosa parecido con... Bueno, pero en esas condiciones lo fundamental era el disciplinamiento violento de la mano de obra, dicen los trabajadores. Entonces, la represión, el terrorismo de Estado va a llegar en la necesidad de implantar ese plan económico. Pero hay veces que discutiendo con los familiares, con toda la gente que trabaja en los derechos humanos, uno puede llegar a plantearse, bueno, pero para hacer eso era necesario secuestrar niños, llevarse a los familiares. Bueno, ahí hay que notar entonces que existe un elemento que es autónomo tal vez de la economía, de las necesidades de la economía, que son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas estaban fundadas en esa idea de la doctrina de seguridad nacional y veían efectivamente que era un riesgo a la patria, una amenaza a la patria, la idea que ellos tenían de patria, que eran las fronteras y la bandera. Después se podía entregar el resto. Pero eso se lo veía como que podía dañar la unidad de las Fuerzas Armadas el hecho de que hubiera Fuerzas Armadas irregulares, la guerrilla. Los sindicalistas porque los patrones habían perdido el control de las fábricas. Cuando se discutían los convenios colectivos del 75, por primera vez se obtienen realmente resultados salariales muy elevados, En ese plano es que entonces la dictadura comienza a planear su modo de entrar dentro de Occidente como abanderado y cruzado de la batalla contra el comunismo. Pero se encontró con que el mundo era otro. En Estados Unidos gana Jimmy Carter. Cuando gana Carter, a su vez, tiene un planteo que para Estados Unidos, que había salido de la guerra de Vietnam, era importante, era pelearle a la Unión Soviética, ya no sobre el plano militar, como había sido su enfrentamiento en Vietnam, del cual había salido derrotado, era decirle, nosotros somos los defensores de los derechos humanos, ustedes los violan. Pero para empezar a mostrar que en su casa también era coherente, bueno, apunta hacia dos dictaduras, una es la chilena y la otra la argentina.
Argentina no lo entiende eso, por un buen momento no entiende cómo es posible que ellos son los abanderados de la lucha por Occidente y Estados Unidos los condena al punto tal de que las principales condenas en los foros internacionales van a venir de los Estados Unidos y de Europa. Pero ahí viene la cuestión, ¿se acuerdan del triángulo del que hablábamos antes? O sea, Argentina le vende a Inglaterra y le compra a Estados Unidos. Bueno, en ese momento aparece un actor que comienza a necesitar de cereales argentinos, la Unión Soviética. Hasta el 30% de las exportaciones argentinas se van a dirigir a la Unión Soviética. El triángulo pasa a ser Unión Soviética y Argentina le compra a Europa y le compra a Estados Unidos. ¿Quién es el principal motor del veto hacia cualquier condena a la Argentina en temas de derechos humanos durante la dictadura? La Unión Soviética. Es la que veta, bueno, eso yo lo recuerdo, yo estaba exilado en Italia, por eso ahí decía que estudié en Roma, no fue por elección, estuve en la cárcel, después fui al exterior, llegué a Italia y fui una vez a Ginebra, a una de las reuniones de la subcomisión de Derechos Humanos, y ahí era tremendo ver todo el bloque soviético entero diciendo no, negando que en Argentina hubiera desaparecido derechos humanos, violación de los derechos humanos, etc. Ahora, cuando llegaba a tratarse el tema chileno, sí, era demasiado evidente, porque aparte había desaparecidos del Partido Comunista Argentino acá. Entonces era demasiado, yo te lo doy a cambio de. Y a cambio de llegaba también que Argentina en 1980 no adhiera al embargo que planta Estados Unidos en la Unión Soviética, al embargo de venta de cereales por la invasión a Afganistán. En ese cuadro, la guerra de Malvinas, uno dice, a ver, ¿cómo es que termina la Argentina enfrentada a Inglaterra y con Estados Unidos, que al principio parece que va a mediar, pero Estados Unidos va a apoyar completamente? Y la Unión Soviética, que se supone que va a ayudar a la Argentina en cuestiones más grandes, es decir, las que tenían que ver con la paz mundial, en el momento que llega al Consejo de Seguridad la moción por la cual se condena a la Argentina, la Unión Soviética pide a la Argentina, con todos sus... tiene un ministro de Exteriores conocido porque tuvo durante toda la guerra, que era Nicanor Costa Méndez, le pide a la Unión Soviética y le pide a China que veten, y no lo vetan. Dicen, bueno, que se condena. Es más, la Unión Soviética deja de comprar los cereales argentinos. ¿Dónde termina Nicanor Costa Méndez? En una reunión en Cuba del movimiento de no alineados, pidiendo por favor que nos apoyen. Efectivamente los no alineados dicen, aunque ustedes me dan asco, porque un poco pues, la idea era esa, un poco ustedes son, es muy difícil acercarse a ustedes, pero sin embargo, ¿por qué? Porque la causa es contra el colonialismo. Entonces, en ese plano la podemos apoyar. Pero piensen entonces que hay un país que en ese momento llega a casi el enfrentamiento con Chile porque tiene todavía esa idea oligárquica del territorio. Es decir, la pelea. Pero hay otros que dentro de la misma dictadura plantean, es muy importante el tema Beagle porque es la proyección hacia el Atlántico Sur y sobre todo la Antártida. Por el otro lado, somos los abanderados de Occidente y nos enfrentamos en derechos humanos con Estados Unidos, con Europa. Pero como nuestras exportaciones son fundamentalmente de cereales, porque la dictadura no avanza en la industrialización, por el contrario, pasa a haber una concentración en financiera y en industria de lo que se llamó la patria contratista, o sea, grandes contratistas, algún nombre ya se lo imaginan. Entonces, esos son los que obtienen contratos y van ganando. Con la caída del mercado interno, lo que sucede fundamentalmente es que vuelve a ser el sector exportador el más importante. Y en ese sentido, era el que tenía como mercado la Unión Soviética. Entonces, esa política exterior que comienza, decíamos, abanderada de Occidente, termina enfrentada con Occidente, del movimiento no alineados, del cual había entrado el peronismo, se mantiene y lo utiliza la dictadura. Lo va a utilizar cuando se encuentra con una situación como la que lo lleva la ocupación de las Islas Malvinas. Bueno, creo que con esto les di un pantallazo, digamos, de lo que era todo ese
Vamos a utilizar la misma metodología que hemos utilizado en los encuentros anteriores. Por favor, las preguntitas por escrito, así vamos dosificando, tanto para Mario como para Franco. Gracias, Natalia. Bueno, para Franco. Dice, ¿qué libros me recomendaría para leer sus dichos? Cuyo tema es muy interesante para todo peronista, ya que tuve dificultad personal en escucharlo. O mejor, si se puede grabar su mensaje. Una cuestión a propósito de lo que pregunta justo la compañera. Las charlas nosotros las estamos grabando y filmando, estamos editándolos. En cuanto termine el curso y demás, se las vamos a estar mandando por mail, así como el material que les estamos. Así que todo lo que... Bueno, vamos a hacer un poquito el orden histórico. Para la mesa, ¿Perón de quién toma ejemplos o tendencias dentro de Latinoamérica para su política soberana y de justicia social? Perón, ¿de quién toma ejemplos o tendencias dentro de Latinoamérica para su política soberana, su política de soberanía y de justicia social? ¿Quién lo inspira? No, es interesante saber de dónde abreva Perón, pero en ese momento piensen que en América Latina hay algunos teóricos importantes, argentino Manuel Ugarte, que hablaba de la Unión Latinoamericana, Arya de la Torre, muy importante. Ahora, piensen que, Manuel Ugarte habla de la unidad latinoamericana, más en general, digamos, no tiene la cuestión más argentina dentro, pero el caso de Arya de la Torre es de un país que en ese momento no estaba industrializado. Entonces, Perón tiene que hacer cuentas con un país que está en vías de industrialización y que por lo tanto tiene intereses muy importantes que defender, porque ya hay empresariado, hay clase obrera. En el resto de América Latina todavía, solo en el caso de Brasil, todavía no hay, y en el caso de Chile, pero mucho más embrionaria que respecto a la Argentina, entonces no hay, casi todos en ese sentido, los países de desarrollo mediano, como era la Argentina, tienen inspiración eventualmente en autores externos, que digamos pueden ser, pero la idea de justicia social, la idea que uno podría decir, el laborismo que apoyó a Perón, el Partido Laborista que venía del sindicalismo, el Partido Laborista tenía, su plataforma era muy parecida a la plataforma del Partido Laborista inglés. En ese sentido hay afinidad, pero ¿por qué? Porque son keynesianos, los dos son keynesianos, sin duda, los dos tienen la idea de tener que redistribuir, en ese sentido parece mucho la idea del estado de bienestar keynesiano, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina no fue sustentable, porque había que, todo eso había que pagarlo con los bienes primarios exportadores, o sea, con las divisas que vienen del sector primario, y ellos en un cierto momento dicen, bueno, hasta acá llegamos. La gira de Europa de Perón. ¿No hay en Bolivia un gobierno parecido al de Perón en esa época? Sí, la revolución del MNR. Sí, bueno, bárbaro. Ok, hay dos. También México. Lázaro Cárdenas, es del 34 al 40. Lázaro Cárdenas es un país donde hubo una revolución y entonces a los hacendados, a ver, no quiero decirlo de manera brutal, le cortaron la cabeza. O sea, no es que había un problema de discusión acerca de cómo distribuir la renta, no estaba. Entonces, cuando llega, él termina de hacer la reforma agraria y nacionaliza el petróleo, que eso es su gran instrumento. Luego comienza la industrialización. Piensen que el petróleo argentino es la pampa húmeda y no es del Estado, no la podés nacionalizar. Entonces, ese es un recurso que tiene quien la posee
y que dice, bueno, yo a través de las empresas exportadoras, los dólares los tengo yo, ¿los querés? Bueno, te los negocio, tenés que tener la fuerza para negociarla. Perón tenía un señor llamado Miranda que le dijo, vos negociá con la oligarquía agropecuaria para tener el control y la centralización de lo que son las exportaciones y el comercio exterior. En el caso de Bolivia, sí, pero fíjate que es el yapi. En el caso de Bolivia, Paz Estenssoro, es la revolución de los mineros, y todavía no llega a ser la de la tierra, la va a hacer, en realidad la va a hacer Evo Morales al final, digamos, va a tardar muchísimo, pero es de la minería. Industria no hay en ese momento en Bolivia, no toma de allí los ejemplos, pero no son ejemplos, pues la Argentina era una Argentina que miraba a Europa, que tenía su formación en otro, entonces estos países de América Latina eran todos para el peronismo, que finalmente también venía de las escuelas, como todos se habían formado en las mismas escuelas, todos nos habíamos formado en la escuela argentina. Y la idea es que Argentina es superior a cualquier otro país latinoamericano, entonces no miramos bien qué es lo que dice. En todo caso, Vargas se quiere parecer a Perón, nunca Perón a Vargas, y cosa que por otro lado era cierta. Sí, pero... Hola. Sí, sin embargo, digamos, hay un movimiento de países del tercer mundo, posiblemente fuera de América Latina. Nasser, en África hay algunas cuestiones que no son enteramente iguales, pero pudieron haber aportado algún elemento de tomar una posición distinta de las dos potencias, ¿no? Sí, es verdad eso, sí, es verdad, justamente por eso que surge la conferencia Bandung en 1955, pero tengamos en cuenta que la mayor parte de los países africanos obtienen su independencia a partir de 1961, así que tampoco era muy fuerte. Había los países del norte de África, como Egipto, por ejemplo, que sí fue uno de los que, digamos, se puso a la cabeza también de la conferencia de Bandung, y los países del Asia, algunos de... Indonesia, ¿cómo era? Sukarno, ellos fueron los principales animadores. Hubiera sido muy interesante que Perón participara de esa conferencia de Bandung, porque entonces hubiéramos tenido 3 de los 5 continentes representados de alguna manera. Bueno, pero creo que Perón no se inspiró demasiado en ellos, esa es la verdad, me parece. Él conocía la experiencia europea, conocía mucho Chile también porque había sido agregado militar allí, había hecho espionaje, aunque después nunca se pudo probar eso, y además las relaciones que Perón tenía en Chile también obviaron ese aspecto, y el que sucedió a Perón en Chile fue Lonardi, y después cobró Lonardi por Perón, es decir, lo acusaron de espionaje a Lonardi. Y la otra experiencia es la experiencia que tuvo con la guerra del Paraguay, del Chaco paraguayo, los paraguayos bolivianos, donde Argentina se proclamó neutral también, pero no lo fue, de ninguna manera lo fue, y Perón fue enlace con las Fuerzas Armadas paraguayas. Es decir, él tiene algunas experiencias internacionales muy interesantes, la de Europa, la de Chile, la de Paraguay, que todas las tiene antes de ser presidente de la Argentina. Y eso le va a resultar muy útil para... Pues, además, era una esponja, ¿no? Es decir, un hombre que captaba todo y lo procesaba bien. Era realmente un pensador y un estadista, ¿no? Así que también adjudiquémosle algo de original a Perón, ¿no? Claro. Yo, una cosa que quería señalar, que bien lo dijo Franco, ¿no? Después del 46... todavía proseguía la relación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y esto duró hasta el 47. Pero desde el punto de vista del movimiento obrero, aunque a Perón los Estados Unidos le había levantado la idea de que era nazi, fascista, etc., esto no lo hicieron con el movimiento obrero.
El movimiento obrero, en aquel entonces, cuando todavía no había sucedido la ruptura Unión Soviética-Estados Unidos, en México se había fundado la Confederación de Trabajadores de América Latina. La había fundado un hombre del Partido Comunista, Humberto Toledano, y él organiza, junto con George Miney de la AFL-CIO, un congreso internacional. A ese congreso internacional está invitada la CGT, y hay una anécdota muy interesante, porque entre los que van de la CGT va un tipo que se llama Libertario Ferrari. Se llama Libertario Ferrari porque su padre, Tomás Ferrari, era un reconocido anarquista argentino, muy perseguido, junto con el famoso Simón Radovinsky, ¿no? Bueno, y ellos estaban exiliados, Simón Radovinsky, el padre de Libertario, estaban exiliados en México. Entonces, cuando Libertario Ferrari llega a México, lo esperan ellos dos y le dicen: acá hay una conspiración contra la CGT argentina. ¿Por qué? Porque los comunistas, que seguían instrucciones de la Unión Soviética, ¿no?, y los estadounidenses habían influido sobre la Central de Trabajadores de América Latina para que los declararan fascistas y lo echaran de la conferencia. Y así sucedió, ¿no? Digo esto porque ese es el periodo, un poco que hizo alusión Franco, en donde Argentina se debatía entre qué era y no era fascista, ¿no? Bueno, a ver, me voy a permitir ordenar un poquito. Tiro primero las que son para ambos, y después dejamos para el final las personales. Bueno, voy a tratar de hacer un orden lógico. Primero, es muy buena la pregunta. ¿Quiénes constituyen las transnacionales? ¿Qué sustrato tienen? ¿Quiénes toman las decisiones allí? No quiero utilizar términos de una persona que no nos cae bien a todos, pero no, un mago. Ustedes habrán oído hablar del Foro Económico Mundial. Se reúne en Davos, ¿no?, a los fines del mes de enero de cada año. Ese Foro Económico Mundial está constituido por tres sectores. El sector, digamos, más importante, que es el sector estratégico, que son más o menos 100 empresas transnacionales. El sector que llaman ellos industrialista, que son unas cuantas empresas transnacionales, pero muchas más. Y después están lo que ellos llaman los vasallos, los bufones, ¿no? Ellos son los que desde 1971 se reúnen en Davos para delinear la política económica del mundo. Y lo hacen ellos. Los bufones son los que son invitados, que no pertenecen al Foro de Davos, como algunos presidentes. De Argentina estuvo Menem, me acuerdo, una vez. Y ahora creo que estuvo alguno más. Pero los que llevan a cabo la política del Foro Económico Mundial es el grupo de Bilderberg. El grupo de Bilderberg es el grupo político, digamos. Es el que designa a los jefes políticos en cada una de las naciones. Y ese grupo es también un grupo de transnacionales. Es lo que yo llamaba recién, hace un rato, la oligarquía financiera internacional, que es la que domina el mundo. Ustedes saben que hay 147 empresas transnacionales que son las más importantes del mundo. Y de esas 147 empresas, hay 74 que son bancos. Y esto genera la explicación de por qué la burbuja financiera crece cada vez más. Porque estos bancos no producen cosas, sino que producen dinero. Esto tiene toda una historia, ¿no? Tiene una historia que muchos de nosotros llamamos el éxito del capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo ha sido tan exitoso que ha generado un sinfín de bienes
que hace que estos bienes pierdan su valor, cada vez valgan menos, y entonces cada vez valen menos, las ganancias son cada vez menores. Para poder aumentar las ganancias de los empresarios, ahora transnacionalizados, se producen dos cosas. Uno, tratar de disminuir el valor, lo que llaman Costo laboral. el costo laboral, lo que algunos llaman el costo laboral. Y el segundo es lo que se dio en el mundo desde hace unos cuantos años, que se llaman las deslocalizaciones. Es decir, la búsqueda de las empresas de lugares donde se pague menos a los trabajadores y se liberen de impuestos las empresas. Esto hace subir la ganancia de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene mucho dinero? Lo pone en los bancos. ¿Y los bancos a quién se lo dan? A estos estados que están en bancarrota ahora, porque esas empresas se les fueron, no pagan impuestos y porque tienen desocupación. Y porque tienen todavía el sistema de subsidios, pensiones, etcétera, que de alguna manera bancar. Los bancos, a través de consorcios financieros, le prestan dinero, los estados no pueden pagar ese dinero, y entonces van de nuevo en auxilio de estos estados y dicen: no se preocupe, señor, nosotros le vamos a dar otro préstamo. Esto es como pagar la luz en cuotas y con intereses, ¿no? Si va a tener que pagar toda su vida, porque el negocio de los bancos es ganar dinero sobre el dinero, no sobre la producción de bienes. Bueno, y esto explica mucho, claro, ¿dónde estamos? Pero aparte de eso, explica mucho quiénes manejan el mundo hoy, ¿no? Las oligarquías financieras que vienen del Foro Económico de Davos y del Grupo de Bilderberg. La banca Rothschild. Claro, esos son los integrantes. Esos son los integrantes. ¿Puedo hacerle una pregunta? Porque yo hice esa pregunta y quisiera completarla con algo que es un interrogante que tengo. Si no se cumpliera con las decisiones de estos sectores, ¿qué agentes represivos, cómo instrumentan ellos la sanción y la represión? ¿Hay una red que es agente represivo de la desobediencia a esos sectores? ¿Cómo castigan el default? Me está preguntando claro, usted. Sí, en síntesis sería eso. Hay muchas maneras, ¿no es cierto? Es decir, la estructura de inteligencia internacional está... Cuando usted lo tienen acogotado por las deudas, si nadie le da dinero, muere acogotado. Es decir, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina con Cavallo, ¿no? Con Cavallo casi llegamos a poner en caución la aduana. Es decir, que iba a haber un organismo internacional que se iba a hacer cargo de la aduana. ¿Por qué? Porque no bastaba lo que implementó Cavallo, que era el déficit cero. ¿Qué era el déficit cero? El déficit cero era: señores, nosotros recaudamos en este mes 100, pagamos la deuda y el resto le pagamos a los trabajadores. Para eso había que rebajar los salarios, y se rebajaron el 13% a casi todo el mundo, ¿no es cierto? La Pato. Sí, Burri fue una de las encargadas de rebajarle el 13% a los jubilados, ¿no? Entonces, llega un momento que eso no aguanta más. Pasó que no aguantaba más. Entonces había dos soluciones: o entregábamos el país a alguna potencia extranjera o a la oligarquía financiera directamente, o, como se hizo acá, se reaccionaba de alguna manera, digamos, a partir de la voluntad política de la conducción de ese momento, que fueron justamente los Kirchner. ¿En qué nuevo orden mundial les parece que se reacomodará el mundo en los siguientes años? Sigo con otra. En función de las potencias internacionales, Estados Unidos, Rusia, China, desde la mirada estratégica, ¿qué le conviene más a Argentina? Lo importante es, vos tenés que seguir, un país tiene que seguir sus intereses, fundamentalmente. Hay problemas, recién se indicaba respecto a lo que son las multinacionales y
y la deuda. Si nosotros nos seguimos endeudando, posiblemente nos encontremos con que después el Fondo Monetario va a venir a decir cómo vas a repagar, vas a tener que hacer algún plan de ajuste. Es decir, entramos en una seguidilla que ya conocemos, pero se le agrega a esto que cada vez más difícil, ya no es solo como en el pasado, ahora ya supimos lo que era con los fondos buitres cuando te hacen un litigio en los tribunales de los Estados Unidos. En los PPP, estos público-privados que se están haciendo ahora, todos tienen cláusulas por las cuales se litiga siempre en los tribunales de Nueva York. Entonces se pierde soberanía permanentemente. Un economista lo llamó esto el trilema de la globalización. Trilema. O sea, muy difícilmente puedan existir en el mismo momento democracia política, globalización y soberanía política. O sea, estos tres elementos, democracia, soberanía y globalización, parece que no van juntos. Si piensan, China está en globalización, es soberana, sin duda, pero, bueno, en fin, el líder núcleo, como lo llama Xi Jinping, se declaró por muchos años. Ahora, después cada uno elige su propio sistema. Sin embargo, es muy difícil manejarse dentro de ese trilema. Es un economista que se llama Dani Rodrik. El trilema de Rodrik pone estos tres elementos. Yo creo que sí, que son importantes, porque efectivamente en nosotros, si se impone la globalización en la Argentina, si se impone como está impuesta, como la buscan hacer, perdemos soberanía y en mediano plazo podemos llegar a perder la democracia. O sea, podemos ir perdiendo cada vez más espacios de democracia. Hoy día viene con la judicatura, con el Poder Judicial, viene con los medios. Fíjense lo que le pasó a Brasil por algunas reformas que no eran ni siquiera reformas profundas a la estructura económica. Hoy día tienen al expresidente preso, a la expresidenta que fue destituida y que ayer la dejaron sin ni siquiera ir a poder visitar a Lula. Es decir, en esa situación es el Poder Judicial junto con los medios de comunicación que son la avanzada, digamos, dentro del Estado soberano, son la avanzada de esas multinacionales, de esos grandes grupos corporativos. ¿Qué le conviene a la Argentina? Bueno, sí, sin duda, mientras somos un país sojero, es ir a China, es vender a China, pero si fuéramos industriales, no lo sé. Si tuviéramos exportaciones industriales, capaz que nos conviene con países del sur, es poder exportar al sur, es decir, poder exportar a la India, tener comercio con países que están en un nivel de desarrollo como el nuestro, y por supuesto hay que aprovechar también que en ciertos niveles de la tecnología la Argentina tiene capacidad de servicios, lo que hemos visto, pero esto se necesita. Acabada de la naturaleza. Y dice otra cosa, dice, estamos frente a un conflicto entre el dinero y el trabajo. O queremos hacer una civilización de la especulación o hacemos una civilización del trabajo. Y esto tiene sus bemoles, porque la era digital que se aproxima va a poner en grave riesgo el trabajo humano. Pero bueno, quiero decir, no fueron los pueblos, no fueron los trabajadores. Entonces, nosotros podemos llegar a cometer el error de ir a las elecciones, ganar las elecciones y no reformar nada de lo que existe. Y si no hacemos eso, vamos a caer en la misma. Porque ya está pasando. Porque en la misma medida en que nosotros vivimos inmersos en una democracia liberal, todos nos hacemos liberales. Si las instituciones que rigen nuestra vida son instituciones de la democracia, de lo que llamaba Perón el demoliberalismo, terminamos asimilados a ese demoliberalismo. Yo suelo poner un ejemplo de los trabajadores. El año pasado o el anteaño, un dirigente sindical muy suelto de cuerpo dijo: no, pero hay que tener en cuenta que durante el kirchnerismo les hizo la vida imposible. Al dirigente le hizo la vida imposible. ¿Por qué? Porque el dirigente vio afectados sus negocios. Pero no a los trabajadores. No se puede decir de ninguna manera que el kirchnerismo perjudicó a los trabajadores. Entonces,
¿Por qué? Porque ese dirigente sindical ya se había asimilado a una sociedad burguesa. Eso se llama burocracia sindical. Entonces, yo digo, nosotros necesitamos tres cosas. Organización popular. Organización del poder popular. Necesitamos en la economía el control de la macroeconomía del país. Es decir, el control de los servicios y de la producción y de los servicios básicos. Y esto significa varias cosas que hemos perdido. Significa el IAPI, por ejemplo, o algo similar, el Instituto Argentino para la Producción del Intercambio, que compraba toda la producción y que después tenía puertos estatales, y ahora tenemos puertos privados, y tenía además una flota mercante para comercializarlo. Eso es algo a hacer, por supuesto, no tenemos nada de eso, nada de eso. Y creo que se necesita también hombres y mujeres con voluntad política para hacerlo. Y sobre todo se necesita, si se quiere, que nuestro pueblo se enamore de un proyecto nacional y popular. Yo agregaría solo esto, y es necesario que los países que están cerca nuestro también estén en un proceso similar. Bien, quedan dos. Podrían, una media larga, podrían tratarse elementos que constituyen una analogía entre la política exterior, gracias, entre la política exterior en la Argentina de Macri y en la dictadura militar, y después las individuales que se quieren ir contestando y ya cerramos. Mario, perdón. ¿Considera que Chávez presentó un ejemplo de insubordinación revisionista? Si no es así, ¿qué ejemplo podría dar? Y para Franco, en el contexto actual, ¿cómo entiende lo sucedido con el Ara San Juan? Lo de Lara, la verdad que no lo sigo y no lo sé. Pero hay una pequeña intuición de que esto va a ser un problema para el gobierno. Va a ser un problema fuerte. No es. En cuanto a lo de trazar los paralelos, no. Las condiciones, como decía antes, externas, y el hecho de que estuvieran las Fuerzas Armadas llevaron a conflictos con los países vecinos. No necesariamente en este sentido el actual gobierno lo va a llevar. Es un mal precedente la salida de UNASUR, es pésimo precedente, porque ahí podemos llegar a generar esa situación de división y mañana de posibles enfrentamientos, por lo tanto no lo descartaría. Pero respecto a si hay paralelos, bueno, sin duda es el de ser subordinados completamente, y ellos para colmo están buscando, y en esto se parece, en esto sí tenés razón, en aquel momento queríamos ser pro-norteamericanos, y los norteamericanos nos decían, no, pero ustedes no pueden estar masacrando a gente, tirando gente viva de los aviones. En este momento le estamos diciendo, sí, nosotros queremos ser abiertos al mundo, y los norteamericanos dicen, sí, macanudo, pero no pueden entrar solo los limones, y no sé, si están maduritos, pero el biodiesel no. Entonces es algo también, hay algunas reminiscencias, sí. ¿No puede ser también con respecto al endeudamiento lo que pregunta él? Con respecto al endeudamiento... O sea, la visita financiera que se hizo durante... Y yo lo acercaría mucho más al periodo menemista que al periodo de la dictadura, porque en la dictadura no había posibilidad de que se organizara el movimiento popular, porque simplemente te reprimían, te mataban o estaban en la catacumba. Estamos en horario. Me falta contestar el tema Chávez, que me parece importante, y además yo tuve la fortuna de conocer mucho a Chávez. Un hombre verdad. Bueno, yo tuve la fortuna, si se quiere, en Venezuela, de durante 35 años viajar a Venezuela, por diversas razones, y conocí a casi todos los presidentes, desde Herrera Campins en el 80 hasta Maduro hoy, ¿no? Con Chávez nosotros tuvimos
varias reuniones y además nuestra organización sindical fue la productora, junto con el canal Encuentro, de una serie televisiva que se llamó Los Presidentes de América Latina, ¿no? Bien. Chávez era un hombre realmente excepcional y mire, yo les puedo asegurar que Chávez sabía lo que había que hacer, pero les cuento, por aquel entonces, primero como una especie de ministro plenipotenciario para los temas económicos con Venezuela y después fue embajador en Venezuela, estaba el compañero Chepi de Mar del Plata. Y Chepi me contó una vez que, ustedes saben, Venezuela importa el 80% de sus alimentos, pero Venezuela tiene una llanura, tiene muchos lugares donde puede desarrollar la ganadería y también la producción cerealera, ¿no? Pero no estaba desarrollado porque los venezolanos estaban acostumbrados a vivir del petróleo. Y el petróleo era un elemento interesante para vivir porque valía muy caro y tenían mucho. Y la petrolera era de ellos, aun cuando tenía concesiones, subconcesiones, que disminuían mucho la soberanía sobre la petrolera. El tema es que, les cuento nada más que dos anécdotas. Una me dice, mira, cuando Chávez se dio cuenta que era necesario producir alimentos, lo que hizo fue una especie de reforma agraria. Le quitó a los latifundistas algunos territorios, les dejó otros, algunas tierras, y se los dio a los campesinos que trabajaban la tierra. Y al mismo tiempo le pidió a la Argentina, con la cual tenía un convenio, por la cual Argentina le compraba fuel oil, creo, y ellos nos compraban, bueno, otras cosas. En este caso, les pidió tractores, ¿no? Y además les pidió tractores de determinadas dimensiones, porque allí el terreno es distinto que la Pampa, ¿no? No es un terreno totalmente llano. Y se los mandaron a los tractores. Y lo otro que le pidió fue ganado en pie. El ganado en pie también se lo mandaron, con instrucciones, cómo debían tratar a ese ganado para que se adaptara a las condiciones del clima de Venezuela. Bueno, con lo primero pasó que al poco tiempo descubrieron que los campesinos que habían recibido esos tractores se los habían vendido a los latifundistas. Y por otro lado, el ganado se murió todo, porque no siguieron las instrucciones que les mandaron. Pero eso fue un problema, es un problema de las revoluciones, ¿no? Es un problema de las revoluciones, la ineficiencia a veces, que tiene que ver con que hay una clase social que ha accedido al escenario político, pero no sabe manejar los instrumentos del poder. Y entonces, o cree que hay que manejarlo como lo manejaba el gobierno anterior, que era de otra clase social, y entonces termina lo mismo, o no sabe manejarlos y no aprende a manejarlos, y entonces cae en la ineficiencia. Pero yo puedo asegurarle que Chávez sabía exactamente lo que había que hacer. Y chocó contra su propio staff de colaboradores en este aspecto. Así que bueno, sí creo que Chávez tenía en la mente la misma idea que tenía Perón, ¿eh? Y él lo dice en esa cosa. Dice, en un momento Filmus le dice, le habla de Perón y él dice, sí, yo soy muy peronista. Y me consta que antes de ser presidente estuvo en Argentina y pidió detalles sobre la Constitución del 49, ¿no? Y él reformó también la Constitución en un sentido bastante parecido. Bueno, cerramos entonces el encuentro de hoy agradeciendo a los compañeros que han expuesto y agradeciendo también a ustedes por la participación. Que tengan buenas noches.